Para Colombia es un honor hoy estar en la COP30 hablando del cambio climático y sumarse a esta alianza para la transformación de los sistemas agroalimentarios. No podemos luchar contra el cambio climático si no luchamos contra la pobreza, el hambre y la exclusión. Y no podemos luchar contra el hambre y contra la exclusión, si no hablamos de replantear la justicia, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en el mundo. Y ello implica que podamos de manera muy clara y transparente, como comunidad global que somos, hablar de la situación de nuestros países, pero sin duda del punto de inflexión al que llega la humanidad. Hemos dicho de manera reiterativa, desde un país que ha sufrido la guerra, que aún padece hambre y que tiene inmensas brechas de exclusión social, que nuestra labor, que nuestra persistencia y nuestra insistencia es la lucha por la paz y devolverle la dignidad a muchas comunidades que frente al despojo, el acaparamiento y la concentración de la tierra, el recurso fundamental para producir los alimentos, se han visto sometidas a sangre y fuego, a las heridas más duras de un país como el nuestro. No puede entonces Colombia colocarse desde un lugar distinto. En Colombia como en el mundo, las comunidades que abastecen los alimentos, entre el 70 y el 80% de los alimentos, son las comunidades que paradójicamente reciben con mayor impacto los efectos del cambio climático, pero son también y paradójicamente las comunidades que más hambre padecen. Hoy, en el mundo, situaciones similares se viven. Hemos dicho, y lo ha dicho la viceministra, hay tres situaciones que la humanidad debe advertir de manera urgente: el hambre, y por eso nos sumamos a la gran alianza contra el hambre y la pobreza que lidera el hermano país de Brasil; la crisis climática indudable e innegable, y la crisis de la democracia y el imperio de la guerra y el hambre como arma de guerra. En Colombia asumimos el gobierno hace más de 3 años y hemos impulsado una reforma agraria que en Colombia no se había podido impulsar por diferentes circunstancias, entre ellas la guerra. Acudimos en el año 2016 a pactar un acuerdo de paz y hemos hecho 3 grandes modificaciones a nuestra Constitución en procura de eso, que es el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios. Reconocimos al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y reconocimos su derecho a la tierra, a la semilla, al uso del suelo y del agua de manera sostenible. Incorporamos el derecho a la alimentación a nuestra Constitución como un derecho fundamental, protegiendo de manera prioritaria las actividades por medio de las cuales producimos los alimentos. E incorporamos la justicia agraria como una ausencia histórica que ha impedido que los conflictos sobre la tierra se resuelvan en ausencia de mecanismos violentos. Eso nos ha permitido abordar un gran conflicto, que como lo es en Colombia, es en otros lugares del mundo. Las tierras aptas para producir los alimentos no producen alimentos, y el campesinado, desplazado y despojado, corrió a las fronteras ambientales, a esa Amazonía, patrimonio de nuestros países, pero patrimonio de la humanidad. Hoy tenemos un empeño con Colombia y con la humanidad: cerrar la ampliación de la frontera agropecuaria, pero no excluyendo a los campesinos, campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras que en virtud de la concentración allí llegaron, sino permitiendo reconocer su labor en la protección y en la conservación. Hoy, en el marco de la COP30, Colombia quiere insistir en el mensaje que puede llevar esta alianza: la protección de los recursos naturales. Nuestros objetivos de preservación y restauración no se oponen y por el contrario se suman al fortalecimiento de sistemas agroalimentarios si ellos son justos, si ellos son resilientes y si ellos son sostenibles. Por eso,
esa labor conjunta de la humanidad, proteger la Amazonía, la hacemos de la mano con quienes en ella lo habitan, tratando de recuperar los bosques y, por supuesto, poniendo al centro el modelo agroforestal como un modelo que nos va a permitir producir comida, restaurar los bosques y devolver la dignidad a nuestras comunidades. Colombia ha decidido albergar y recibimos el mandato del movimiento campesino mundial, la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural. Hace 20 años la recibió Brasil y construyó el mandato de hablar de la tierra y de su tenencia como una forma fundamental para hablar de la justicia, para hablar de los sistemas agroalimentarios y hoy, por supuesto, ante la crisis climática, para hablar de la necesidad de proteger el suelo. 3 conferencias de las naciones hemos vivido con esta. La conferencia de la biodiversidad, de la cual Colombia es presidenta. Y encontramos que veníamos en una pérdida acelerada de biodiversidad. Y sin biodiversidad no hay alimentos ni en Colombia, ni en la región, ni en el mundo. Fuimos a la conferencia contra la desertificación y la sequía del suelo y nos dimos cuenta que en pocos años los suelos que producen los alimentos pueden agotarse. Sin suelos no hay alimentos. Y estamos acá viendo cómo el cambio climático también apura a la humanidad a tomar decisiones, porque con el cambio climático tampoco habrá alimentos. Después de estas 3 conferencias, es sin duda necesario que nos volvamos a reunir para hablar de la tierra, de los sistemas agroalimentarios y de la posibilidad de luchar juntos y juntas contra el hambre, hacer frente a la crisis climática y permítanme decirles, sin duda construir la paz en Colombia, en la región y en el mundo. Queremos invitar a que esta alianza, a la cual nos sumamos con empeño y con decisión, en donde no solo se necesitan recursos, sino la decisión política de avanzar en la transformación, pueda volver a reunirse en Cartagena, en Colombia, en el Caribe latinoamericano, en febrero del 2026. Citémonos allí para hablar de cómo transformar desde nuestras particularidades, desde nuestras identidades, nuestros sistemas agroalimentarios. Hoy somos un sector, el de la agricultura, que emite, un sector que contribuye a la degradación de los recursos, pero también es sin duda este sector la fuente de las respuestas, de la esperanza y de la posibilidad de decir que el mundo tiene un futuro ambiental y sostenible desde la producción de alimentos para luchar contra las injusticias y contra el hambre. Nuestra conferencia ha dicho que la tierra es para trabajar, que la tierra es para comer. Sin duda, la tierra hoy es la tierra para la vida. Agradecidos y agradecidas desde Colombia nuestro empeño, nuestra decisión, porque aquí se forja la esperanza para mi país, para la región y para el mundo. Muchas gracias.